Saludos en Cristo, bienvenidos a este mísero canal, este absurdo canal de Macabeo. Hoy quiero hacer un vídeo acerca de un tema que pues es muy cuestionado. Hoy en día vivimos una seria crisis en la Iglesia por muchos costados y parece que la división, obra del diablo, se afana en alcanzarnos a todos en uno u otro tema, da igual de lo que estemos hablando, todo lo tocante a la fe se ve acosado por esta división. Y en aquellos que hemos estado pues denunciando todo esto no es menos. Ahora estáis viendo como algunos, con la cuestión precisamente que vamos, una cuestión de la que podemos referirnos con este tema que vamos a hablar hoy, pues están pasándolo muy mal, realmente muy mal, y es quién es verdaderamente el Papa. ¿Es Benedicto XVI? ¿Es Francisco? Bueno, pues hoy tenemos unas informaciones que han salido desde dentro del Vaticano que nos cuentan un poco más qué es lo que pasó en aquel cónclave y otro de 2005 para saber realmente qué es lo que está pasando. Por supuesto, hay una cosa que aquí se está dejando quizás de lado ante el dolor que estamos sufriendo, y es la prudencia. La prudencia en decir, es verdad que tenemos todos estos datos en la mano y están todos y cada uno contrastados. Bueno, pues hasta que llegue ese momento es mejor mantenerse prudente y ver cuáles son las cosas conforme se van desarrollando, y conforme nos llega más información fiable y verificable, pues ir tomando posiciones y decisiones. Mientras tanto, pues mantenerse en la prudencia y rezar a nuestro Señor para que provea. Bien, hoy vamos a hablar de un blog que muchos de vosotros habéis oído, que es Caminante Wanderer, en un artículo del 21 de noviembre del año 2022 que se llama Francisco, un Papa Providencial. Voy a leerlo y os animo a que estéis aquí todos escuchando, porque da algunas informaciones que realmente son interesantes, ¿no? Dice, se trata de un tema acerca del cual siempre se vuelve de una manera u otra, y que el paso de los años está verificando la hipótesis que en este blog, el de Wanderer, arriesgamos pocos meses después del 13 de marzo del 2013, Francisco es un Papa providencial. Al Papa no lo elige el Espíritu Santo, al Papa lo eligen los cardenales, que pueden tener más o menos disposición para seguir las gracias divinas. De eso se trata la libertad. Los cardenales no la dejan a las puertas de la Sixtina cuando entran a votar, la llevan consigo y votan lo que quieren. Esto no significa que a Dios se le escape el curso de la historia y de su Iglesia. Él es el Señor de la historia y el Logos es la cabeza de la Iglesia. Nada escapará a su designio y, por eso mismo, tampoco puede escapar el pontificado de una malandra como Bergoglio. Como nos informaba hace pocos días el canal de Specola, el imprescindible Specola es alguien que está dentro del Vaticano, no se sabe quién es, algunos lo sabrán, muy poquitos, pero está filtrando cosas. Pues esa filtración dijo, comentando una investigación que acaba de publicarse ante la inminencia de la muerte de Juan Pablo II, comenzó a moverse en firme el grupo de San Galo. El cardenal Murphy O'Connor se relacionó con el cardenal Bergoglio y lo presentó al grupo como posible candidato anti-Ratzinger. Martini fue su mayor opositor por la información que recibió desde el centro de la Compañía de Jesús. Y en el cónclave de 2005, el cardenal Martini anunció al cardenal Ratzinger que pondría a su disposición sus votos. Sin embargo, en el cónclave del 2013, Martini estaba ya fuera de juego y se enfrentaron entonces dos candidatos, un ratzingeriano, es decir, conservador, el cardenal Angelo Scola, y un progresista, delegado de la mafia de San Galo, el cardenal Bergoglio. Bien, aquí hago una pausa para explicar lo que es el modernismo. El modernismo tiene dos manos que son del mismo cuerpo, que es del diablo, que al final una mano es progresista y la otra conservadora. La progresista avanza más rápido en la revolución y la conservadora echa el freno, pero al fin y al cabo no deja ser modernismo porque está innovando conforme lo que siempre se ha mantenido. Y esa es la crisis en la que estamos, una crisis en la que si no se ataja la fuente de donde salió ese modernismo, no vamos a mejorar significativamente. Siempre acabaremos volviendo de una manera u otra a lo mismo. Y ese es el tema y lo vais a entender en este artículo, ¿vale? Dice, perdón, me he perdido. Sí, bueno. Y aunque la mayoría de los cardenales eran conservadores en ese cónclave, Scola era el peor candidato que podría haberse elegido para representar esa facción. Era italiano. Y no había ninguna posibilidad que el Sacro Colegio eligiera un italiano para el pontificado. Demasiado desastre habían hecho los italianos en las últimas décadas dentro de la Iglesia.
Basta repasar nombres como Bertone, Sodano, Silvestrini. La candidatura de Scola fue gravísimo error de Benedicto XVI, muy propio de él. Nunca tuvo buen ojo para elegir a sus ayudantes, ni voluntad para echarlos cuando descubría su verdadero rostro. Pero, en mi opinión, Scola era también el peor candidato por otros motivos. Los que recorren los pasillos de la curia ambrosiana aseguran que poco antes de ingresar al cónclave ya había hecho imprimir los tarjetones con su firma como romano pontífice. Había elegido llamarse Pablo VII. Todo un programa aterrador si recordamos el siniestro pontificado de Montini, intelectual y arzobispo de Milán como Scola. Con el hipotético Pablo VII habríamos continuado con los zapatos rojos, la muceta y hasta con la piel de conejo, con encíclicas y discursos cuidados y con un artesonado teológico que seguiría ocultando el desastre real en el que se encontraba y se encuentra la Iglesia luego del Vaticano II. Habrían sido varias décadas más de agonía, saturando una y otra vez la herida a fin de evitar que los propios, sobre todo los obispos, vieran el estado terminal de la infección. Bergoglio, en cambio, en poco tiempo dejó al descubierto la situación catastrófica tal como era en realidad. Su personalidad chabacana, sus modales chuscos, su ignorancia documentada a diario y, sobre todo, su arrogancia han sido un bofetón para aquellos que lo aclamaban como el pontífice que por fin implementaría a fondo las reformas conciliares. Y habían hecho un buen cálculo. La iglesia que representa a Bergoglio es la iglesia conciliar. La iglesia de las órdenes y congregaciones religiosas moribundas, de los seminarios desiertos, de la confusión doctrinal, de la corrupción enquistada en buena parte del episcopado y del clero, de la disolución y la pérdida de la fe, de la irrelevancia social, de los templos demolidos o vendidos por falta de fieles, de la desacralización de la liturgia, etc. Nadie que tenga un mínimo de sinceridad intelectual puede negar esta situación y nadie puede hacerse el distraído y decir que el concilio no tuvo nada que ver. Estamos viendo los frutos 60 años después de su celebración. Y hay que decir que cada vez son menos los negacionistas. Por un motivo u otro, continuamente me llegan testimonios de sacerdotes y también de obispos en este sentido. Y cuando me ha tocado participar de reuniones con asistencia de clérigos jóvenes y que de ninguna manera podrían ser adscriptos a grupos tradicionalistas o conservadores, me he quedado sorprendido por su claridad de pensamiento, su crítica clara al pontificado de Bergoglio y, sobre todo, por su fe. Son pocos, muy pocos, los que aún creen el discurso francisquita y de esos pocos, buena parte lo hace a fin de hacer carrera y conseguir un puesto cómodo y ambiente climatizado para pasar los calores del verano, como es el caso del ecopárroco del que hablamos hace poco, en otro artículo. Por eso mismo, Dominus conservet eum, Dios le dé larga vida al Papa Francisco y lo tengamos entre nosotros un par de años más, a fin de que supure todo el pus que aún queda, que la herida pueda ser cauterizada y que la Iglesia, débil y enclenque como todo convaleciente, pueda lentamente recobrarse de la zozobra en la que fue colocada por la imprudencia de los últimos 5 pontífices. Estoy prácticamente de acuerdo en todo y esta es la línea de este canal. Hay muchos que ahora mismo de la resistencia, vamos a llamar así, están dándose bofetones entre ellos, diciendo unos diciendo todos que el Papa es Benedicto, pero unos dicen que la misa una cum Bergoglio no puede ser, otros dicen que sí, etcétera, etcétera. Bien, si al final hacemos caso a esto, lo vais a ver que es muy parecido a lo que pasó con los protestantes. Primero se extinguió Lutero y después de allí todo con el tiempo se fue dividiendo. Lo más lógico pensar es la prudencia, es decir, colocarse en posiciones que ante datos que no tenemos confirmados 100%, que los mires por donde los mires, no les puedas achacar una duda razonable, al final es mejor quedarse quietos si no tenemos, como digo, una prueba verificable 100%. Y estoy hablando de datos como los de la mafia de San Galo, datos que al final son de fuentes que anónimas en algunos casos, públicas como el cardenal Danes en otros, pero al final, ¿quién te garantiza a ti que Danes está diciendo la verdad y no está mintiendo por algún motivo que no conocemos? Tampoco podríamos saber eso y es exponerse a las declaraciones de un enemigo de la Iglesia, porque si ha querido cambiar la doctrina no iba a mentir en cosas así. Lógicamente no estamos
limpiando las herejías que se dicen, no estamos excusando los errores. Este canal es una prueba de ello, de cómo día a día, por la gracia de Dios, estamos combatiendo contra todo ello. Pero hay cuestiones que llevan a la división y al final a que uno caiga en una zozobra de la que no sabe. Es decir, ustedes personalmente, a ti que estás viendo este vídeo, tú estabas en los pasillos vaticanos en aquellos momentos como para saber de manera cierta que todos esos rumores, que es verdad, que son pruebas que apuntan hacia un sitio, pero tienen que ser corroboradas más allá de toda duda. Yo podría tener en cuenta que el cardenal Danes ha dicho que eran un grupo de presión. Pero fijaos aquí, tenemos una fuente anónima que también dice que habían grupos que, por ejemplo, ofrecieron a Ratzinger sus votos como diciendo, vamos a ser leales a ti, ¿no? ¿A quién hacemos caso entonces? Tenemos que ir en la guía de la prudencia. Este artículo es una fuente anónima que habla de otra fuente anónima que suelen tener razón en lo que dicen, pero es una línea de pensamiento que al final es verdad que había un cardenal que se iba a llamar Pablo VII, yo lo sé. No. ¿Esta fuente me lo dice? Sí, pero habría que comprobarlo más allá de toda duda. Por lo tanto, son cosas a tener en cuenta, son cosas que nos hacen pensar sobre la génesis de los problemas que estamos haciendo. Pero aquí lo que nos interesa no es a puerta cerrada quién hizo qué o qué es lo que hizo, sino las cosas públicas que vemos. Las cosas públicas que vemos son la abominación de la Pachamama en el lugar sagrado que es el Vaticano. Lo que estamos viendo es las herejías, los cambios, etc. Y si uno se atiende a los datos objetivos, los cambios vienen no solo desde ahora, que van a un ritmo muy acelerado y en cuestiones que son gravísimas, sino que viene desde hace 60 años con el concilio. Es que es así, lo vuelvo a repetir, el concilio cambió cosas de la doctrina. La doctrina no se puede cambiar, pero se puede pretender que se cambia. Por eso gente como el general Francisco Franco aquí en España tuvo que cambiar la ley para adaptarse a los nuevos cambios del concilio, una ley de libertad religiosa que estaba basada en la doctrina de la Iglesia. Hubieron cambios, y eso es innegable. Y al final uno tiene que andar sobre lo seguro, porque vivimos en la época de la confusión, la época del diablo, el maestro, el padre de la mentira. El maestro de la mentira, ¿no? Por eso, atengámonos justo a los datos. ¿Quién es el Papa? ¿Quién no es el Papa? Yo estaba allí, no sé si se me entiende el concepto de todo esto. Por ejemplo, la renuncia de Benedicto. La renuncia es inválida porque el texto es inválido. Bien, ¿el texto es inválido por un plan que tiene Benedicto urdido o es inválido por un error que puede pasar y ahí lo tenemos y es Papa a su pesar? ¿O es un error y él no quiere a pesar de ese error ser Papa? No lo sabemos. ¿Su mente ha cambiado? Al principio renunció no queriendo ser Papa y luego quiere ser, viendo cómo está el tema. Al principio renunció sin querer y luego ahora no quiere. No lo sabemos. Tenemos indicios, por supuesto. Yo no estoy negando que se deba hablar de esta cuestión y a todos aquellos que defendéis, por ejemplo, que abiertamente con una seguridad que yo no tengo, que Benedicto es el Papa, hay que poner ese debate encima de la mesa porque es importante. Tenemos que ponerlo encima de la mesa porque es importante, no ocultarlo. Yo no digo que no se hable de esto, por supuesto se tiene que hablar porque es un tema muy grave. Solo digo que yo no tengo la certeza que otros tienen porque puedo poner dudas razonables a aquellos argumentos que ellos presentan. Aún así, no niego que las cosas están muy mal y muy confusas en este sentido y que de esto se tiene que hablar. Bien, pues tenemos esta fuente que, como digo, nos arroja datos de lo que pasó en los conclaves de 2005 y 2013, ¿vale? Cosas pues que creo que son pues interesantes, ¿no? Como ese Pablo VII que nos iba a venir, pero al final ¿qué hubiera sido? Pues alguien conservador, que hubiera mantenido los cambios que ya estaban, pero no habría ido tan rápido como lo que estamos viendo ahora. En fin, son cosas para pensar, son cosas que están ahí, son cosas que se hablan y me parece importante poner este artículo por el tema de cómo enfoca toda esta crisis, ¿no? Bueno, pues sí, Bergoglio es el Papa, pero es un Papa malo y hay que resistir su error y denunciar su error y el de tantos obispos y cardenales y luchar contra ello. Porque sí, y está en el canon que pongo al principio de estos vídeos, así que nadie os puede hacer callar. Y en una cuestión confusa de quién es, quién no es, tenemos el derecho de hablar y preguntar. Y si Dios quiere y nos da la gracia, lo haremos. Quis sunt Deus.